taller que va a ser el 8 de noviembre. Así que bueno, ahora que inició la grabación, dejo ahí, ya somos un número lindo de compañeros para dialogar, la dejo. Recuerden silenciar los micrófonos, por favor, Noé, ahí. Perdón. Bueno, vamos a silenciar. Así podemos escucharnos. De todas formas, saben que pueden levantar la manito y participar cuando quieran. Guada, toda tuya. Bueno, muy buenos días a todas, todes, todos. Un gusto encontrarnos en este encuentro taller, pero que ya va transitando el módulo 2 de nuestra diplomatura, discusiones. Ay, volvete un poco para atrás que me olvidé el nombre. Ahí está. Discusiones sobre cuerpo sexuado, sexualidad y género en educación. Como bien decía Nati, es un módulo que está a cargo de Eduardo Matio, pero que desde su primera edición también tiene la participación estelar de nuestra queridísima Ivana Aguilera. Voy a presentarla a Ivana en función del texto que está en Wikipedia, que la presenta, porque me parece que es importante también traer este logro, ¿no?, de poner su historia en ese sitio tan grande, tan concurrido, tan consultado, que es Wikipedia, y que tiene toda una intencionalidad política ponerla allí también, porque es un modo de visibilizarla, visibilizar su trabajo y dar a conocer este colectivo. Ivana Aguilera nació en Rosario el 30 de octubre de 1963, falta poco para tu cumpleaños, Ivana. Es una militante trans por los derechos humanos argentina, cofundadora de la primera organización de diversidad sexual en Córdoba, Asociación contra la Discriminación Homosexual, ACODO. Es expresa política y sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Desde el 2019 está a cargo del área travesti trans y no binaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Con este nombramiento se convirtió en la primera funcionaria trans en el ámbito universitario de la provincia de Córdoba. Bueno, bienvenida Ivana, un gusto tenerte en cada edición de esta diplomatura. Como todos y todas quienes integramos este equipo, vamos con el doblete porque la tuvimos Ivana allá al inicio, a fin de mayo, a principios de junio, por ahí me parece que nos vimos, en junio creo que fue, y hoy nuevamente aquí. Vamos a transitar un primer momento juntos, más o menos unos 40 minutos. La idea es que podamos conversar con Ivana y que no sea yo la que converse, sino que a partir de algunas preguntitas disparadoras que yo le pueda plantear, después abramos un espacio de conversación y de intercambio de inquietudes y preguntas, aprovechando su presencia. Ivana, empiezo con esto. Preguntándote cómo llegaste hasta acá en el sentido más profundo del término, pensando en tu propia historia de vida, en tu historia militante, en que estás en Córdoba y no sos de Córdoba, en que sos una ferviente defensora de los derechos humanos y del colectivo travesti trans no binario. Estás muteada, Iva. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Bueno, muchas gracias, siempre agradecida y contenta por la invitación. Siempre digo que es importante que podamos siempre estar en primera persona y hablar con voz propia, ¿no es cierto? Así que muy agradecida siempre, así que gracias. Bueno, como llegué, bueno, mi nombre es Ivana Aguilera, ya me presentó Guada hace un ratito, pero vuelvo a decir, soy oriunda de Rosario, fui expulsada del ámbito educativo a la edad de 9 años, como primera violencia del Estado hacia mi corporalidad, hacia mi expresión, hacia la identidad con la cual yo me expresaba. Y a partir de ese tiempo, a los 9 años que fue expulsada del ámbito educativo,
empezó un derrotero de andar en la calle. Justo me tocó estar en la calle cuando empezó la dictadura militar. Fui detenida sin saber por qué, violentada, de todas las maneras posibles e imaginables, y no. Y siempre a través de esa violencia entendía que, o sea, no entendía por qué esa violencia, porque yo me consideraba y considero que soy una ciudadana con derecho, ¿no es cierto? Y siempre tuve la posibilidad y tuve la suerte de tener una familia que me acompañó. Siempre digo que parte de poder estar yo hoy acá viva, presente y en este espacio también es producto del acompañamiento familiar. Nosotros somos 6 hermanos y en mi casa nunca se cuestionó mi expresión, ni mi manera de vestirme o de manifestarme. Al contrario, siempre me acompañaron. Y bueno, yo entendía siempre que tenía derecho, más el acompañamiento, vuelvo a decir, de mi familia, que asentaba y que decían que era verdad, que yo tenía derechos. Pero bueno, había que pelearlo, esos derechos, porque no existían. Había una persecución hacia las identidades diversas muy virulenta, que no había empezado en el 76, ya venía de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? La persecución hacia las identidades que salimos por fuera de la norma sexo genérico. Pero bueno, a mí me tocó transcurrir y conocer esos horrores a partir de esa época, y después de esa época siempre he estado siendo perseguida por policía y siempre he estado cercenado los derechos como ciudadana, ¿no es cierto? No solamente el derecho a poder educarme, sino el derecho a poder elegir libremente de qué puedo trabajar o de qué quiero trabajar, qué tipo de familia puedo formar o si puedo armar una familia. El derecho a poder tener hijos. Bueno, se me cercenaron todos los derechos y siempre he estado reclamando por eso, para poder tener el derecho que me corresponde como ciudadana, ¿no es cierto? No, a mí cuando me preguntan ¿qué querés vos? Yo quiero tener los mismos derechos que tienen todos, todas y todes. Nosotras no queremos nada paralelo, nada nuevo. Queremos que lo que a ustedes les toca, nos toque a nosotros también. Le voy a dar un ejemplo. Yo no soy abolicionista, yo soy garantista. Cuando a mí me dicen que la prostitución es un trabajo, yo digo, para la población trans y travesti no es un trabajo, es una profesión, es un oficio antiguo, ¿no es cierto?, como el mundo, pero no es algo que nosotros, la población trans y travesti, podamos elegir en libertad. No podemos decir queremos ser putas, no podemos decir queremos ser maestra y aparte puta, no podemos decir quiero ser ingeniera nuclear y aparte puta, quiero ser diputada y aparte puta. O sea, no tenemos el derecho a poder elegir y decidir. Sos trans, sos una feminidad trans, tenés que ser puta, sí o sí. O sea, en ese casillero que tienen todas las compañeras mujeres, donde pueden elegir, ¿no es cierto?, ser novia, esposa, amante, profesional, y aparte de todo eso también hay un casillerito que dice prostituta, pueden ser todo eso más prostituta, ¿no es cierto? Hay una elección. En nuestra ruedita hay un solo casillero, el de prostituta. Nosotros no renegamos eso, lo que queremos es tener la misma cantidad de casilleros que tienen todas y que podamos elegir y decidir qué queremos ser, si queremos ser maestra y aparte prostituta, si queremos ser, no sé, vuelvo a decir ingeniera y aparte prostituta, o a lo mejor solamente queremos ser prostituta, pero queremos tener el derecho a poder elegirlo, ¿no es cierto? Y no que nuestra vida esté asignada simplemente al servicio sexual, que hasta el día de hoy, más allá de todos los derechos que hemos conquistado, de todas las normativas que tenemos a nivel internacional, a nivel nacional, provincial, municipal y universitaria, todavía la población trans y travesti, sobre todo la población femenina, sobrevive del ejercicio de la prostitución.
Entonces, una de mis batallas, por así decir, ¿no es cierto?, de mi trabajo, es eso, poner en debate eso, que nosotras no queremos nada específico, nada, queremos tener las mismas posibilidades y que nuestra transexualidad no sea un impedimento para poder acceder, ¿no es cierto?, para poder construirnos. Queremos tener la misma herramienta. Obviamente que hay compañeros que la van a utilizar, hay compañeros que no, porque es como en todo, ¿no es cierto? Pero queremos tener esa posibilidad. Eso es lo que buscamos desde la población trans y travesti. Los mismos derechos. Porque si no tenemos los mismos derechos, siempre somos una población que estamos sumamente atrasadas en todo, sin ir más lejos, en el voto femenino. Las mujeres hace 77 años que empezaron a votar y nosotras estamos 77 años atrasadas a empezar a votar. En el 2012 empezamos a votar la población trans y travesti. Entonces, hay un retroceso tan grande, hay un atraso tan grande en adquisiciones de derechos que eso es lo que nosotros siempre estamos, o por lo menos yo trato de visibilizar y de poner, ¿no es cierto?, en debate. El poder acceder a esos espacios y donde para poner en debate estos temas realmente tenemos que estar en determinados lugares y en determinados espacios, porque si no siempre nos están hablando y nos están escribiendo, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, no quiero que me hablen, no quiero que me escriban, no quiero que me interpreten, acá estoy yo, pregúntenme. Entonces, yo empecé en ese reclamo, en el año 90 tuve la última detención, digo la última detención, porque después en el 2021 también fui detenida, pero digo que en el año 90 tuvimos una detención en masa acá en Córdoba, digo en masa porque se allanó un lugar, un boliche, que era un lugar que era de contención para la población trans y travesti, específicamente, que en teoría hasta ahí podíamos estar. Se allanó, fuimos detenidos, los dueños también llevados presos. Se llamó el juicio de los travestis, nos sentenciaron con 30 días de arresto por estar tomando un trago entre amigas dentro de un bar con dueños que eran maricones, ¿no es cierto? Y de ahí no conseguimos nadie que nos pudiese proteger jurídicamente, porque no había, ¿no es cierto?, ningún tipo de amparo para la población trans y travesti. Y ahí entendimos un grupo de compañeras que nosotras teníamos que empezar a reclamar desde nosotras, por nosotras, porque no se podía estar más de esta manera. Así que con un grupo de compañeras y con 2 compañeros gay, fundamos la primera organización de diversidad sexual en Córdoba, que se fundó en el año 90. Se llamó ACODO, con H, ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual, porque en el año 90 nosotros no teníamos siglas, no teníamos identidades, por lo tanto nos englobábamos todos dentro de la sigla homosexuales. Por eso se llamó ACODO. Y a partir de esa organización empezamos un trabajo arduo, primero de visibilización, con mucho miedo, porque en el año 90, más allá de que estábamos en plena democracia, ya teníamos 6 años y chirola que estábamos armando nuestra democracia hermosa, pero bueno, todavía nos seguían matando, nos seguían secuestrando, nos seguían desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces empezamos una visibilización con mucho miedo, pero entendiendo que era importante poder empezar a reclamar, ¿no es cierto? Y así empezó un trabajo de eso, de visibilización, de reclamos, y donde venimos, y sigo reclamando, ¿no es cierto?, nada más y nada menos que por derechos, que es la base de todo, ¿no es cierto?, el poder acceder. En el año 96 se realiza el tercer encuentro LGBT. En ese tiempo teníamos solamente 4 siglas. Y nos encontramos que queríamos armarlo en Córdoba. Y obviamente que no teníamos espacio, ni lugar, ni nada para armarlo, porque se necesitaban, iban a venir compañeros de todo el país. Entonces, compañeros que estaban dentro del ámbito universitario
compañeras maricas, sobre todo que son los que pusieron el cuerpo también en ese espacio, consiguieron el lugar de la vieja Facultad de Filosofía y Psicología que estaban juntos en ese tiempo, y de ahí pudimos realizar el tercer encuentro LGBT de Argentina. Y en ese espacio conocí la universidad yo. Entonces yo cuando llegué a la universidad, imagínense, yo fui expulsada del ámbito educativo, como le dije, a la edad de 9 años. Entonces yo en la universidad, bueno, los saberes, ¿no es cierto? Yo fui con mucha expectativa porque, bueno, el conocimiento está ahí, los formadores. Y yo me encontré con que sí, está el conocimiento, están los formadores y demás, pero bueno, me encontré con que las cabezas dentro del ámbito universitario estaban como muy cuadradas. Yo siempre digo, lo comparo como un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Muchos cuadrados. Y yo dije, desde acá salen los formadores, ¿no es cierto? De acá salen esos que piensan diferente y que transmiten conocimiento a los ciudadanos. Entonces yo dije, yo tengo que estar acá hay que romper cabeza, porque si desde el conocimiento salen con un poquito la cabeza más abierta, se va a poder distribuir mejor la palabra, ¿no es cierto? Y entonces desde ahí empecé un trabajo de militancia y territorial dentro del ámbito universitario, acercándome a los centros de estudiantes, siendo detenida también dentro del espacio universitario, porque no podía transitarlo tranquilamente, me llevaban detenida a la policía, para ir de facultad a facultad, iba escondida, igualmente a veces cuando daba alguna charla que algún centro de estudiantes me daba la posibilidad, por ejemplo, recuerdo una vez que en la Belgrano, cuando estábamos por empezar a hablar, llegó la policía y el director en ese momento nos hizo retirar. Voy a enchufar la computadora mientras sigo hablando, disculpe. Entonces, para mí era muy complicado transitar el territorio, pero sí o sí lo transitaba, porque, bueno, venía de un lugar donde la calle vivía corriendo de un lado para el otro porque no se podía caminar, no podíamos salir a comprar el pan, no podíamos ir al médico. Cuando íbamos al médico, por ejemplo, encima de que no nos atendían, porque cuando veían un cuerpo trans no sabían, no te querían tocar ni nada por el estilo, pero no solamente no era esa violencia aparte, sino que cuando vos salías del hospital, te estaba esperando la policía y te llevaba presa. Entonces, bueno, yo entendí en ese momento que, bueno, que el espacio de militancia mío es eso, y así empecé un recorrido, vuelvo a decir, dentro de la universidad, recorriendo diferentes espacios, donde siempre tuve mucha cabida y mucho acompañamiento, y donde siempre me han cobijado, ha sido la Facultad de Filosofía y Humanidades, diferentes gestiones, diferentes centros de estudiantes, siempre me han posibilitado y han dado eso, ¿no es cierto?, el espacio para que yo pudiese estar. En el año 2016, junto con el Centro de Estudiantes y una organización de diversidad, presentamos un pequeño proyecto de inclusión laboral trans y travesti y lanzamos una campaña de inclusión laboral trans y travesti. Ese pequeño proyecto que presentamos desde Córdoba, después lo presentamos a nivel provincial, municipal, universitario. Después lo presentamos en el año 2018 en la Cámara de Diputados, junto con la diputada nacional Gabriela Esteve. Y después ese pequeño proyecto se trabajó junto con 2 frentes a nivel nacional de agrupaciones LGTBIQ+, y organizaciones trans y travesti, y junto con otros proyectos también que habían entrado antes de otros partidos políticos y demás, se trataron, se trabajaron, y bueno, nuestro proyecto fue el mejorcito, y
a partir de ese proyecto tenemos una ley, que es la Ley de Inclusión Laboral Trans y Travesti Diana Zacayán, Loana Berkin, que es una ley que salió de acá de Córdoba, de la cual estamos muy contentos y que venimos trabajando fuertemente para que se implemente, porque vuelvo a decir, más allá de que tenemos leyes normativas que fueron conquistadas, nosotros con muchísimo trabajo, tenemos un trabajo muy arduo que es el de que estas leyes se implementen, ¿no es cierto? Porque más allá de que hace casi 3 años de que tenemos estas 2 reglamentaciones, no se implementan en ninguna provincia, es muy complicado que se hagan efectivas, pero bueno, estas leyes que tenemos son herramientas muy importantes que tenemos ahora para trabajar. Ante la población trans y travesti nos encontrábamos con las manos vacías. Cuando estábamos detenidas no podíamos reclamar absolutamente nada, porque si queríamos, por ejemplo, nosotras nos llevaban detenida y el comisario nos daba 5 días, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotras apelábamos esos 5 días, el juez de falta nos daba 10 días, porque éramos atrevidas. ¿Cómo íbamos a apelar una decisión de un comisario? Entonces nos doblaban la sentencia. Así que Ana, todo sí. no, pues me parece que vas también en clave de algo que te quería preguntar y que tiene que ver con esto, mirando un poco en perspectiva hacia atrás, pero también mirando un poco, bueno, el tiempo que nos toca vivir, ¿no? ¿Cuáles crees que son, además de los que has mencionado, los logros de ese activismo travesti trans y cuáles los pendientes, ¿no? Insisto, en la trama en la que estamos. Y la segunda parte de esa pregunta por ahí, ¿qué crees que puede aportar la ESI en relación a esa tensión, ¿no? O qué ha aportado la ESI o que tiene que elaborarse en las escuelas, en los institutos, en los espacios educativos? Bueno, con ese tema es por eso decía, todo lo que hemos conquistado y que antes nos pasaba y que ahora no nos pasa, pero que nos sigue pasando, lo que nos falta es un ejercicio de implementación de estas normativas, ¿no es cierto? Porque si bien tenemos leyes y demás, estas leyes no se conocen. Por ejemplo, yo les pregunto a los compañeros que están, ¿conocen la ley de identidad de género? ¿Conocen la ley de identidad de género? No. No. Sí, se ha escuchado. Bueno, sí, pero no la leyeron, no. Generales, no. Claro. El tema es que si nosotros tenemos una letra, si tenemos un poema, ¿no es cierto?, escrito, y lo tenemos que dar, ¿cómo vamos a recitar el poema si no lo hemos leído? Lo mismo pasa con las leyes, con las nuevas normativas. Si no las leemos, no las entendemos, ¿cómo las vamos a poner en práctica? Entonces, nosotros tenemos la obligación de leer todo lo nuevo, primero que nada, para cultivarnos nosotros, ¿no es cierto? Y después para también darle al otro el derecho que tiene, que ha conquistado o que ha adquirido, que son derechos que venimos reclamando todos, ¿no es cierto? Entonces, leer las nuevas leyes, las nuevas normativas es sumamente importante para de ahí poder empezar a tener un entendimiento de cómo tenemos que empezar a manejarnos. Por ejemplo, para los registros en las escuelas, la ley de identidad indica cómo se deben manejar los registros, las identidades, cómo se deben inscribir. Es muy cortita, es muy escueta y es clarita, porque nosotros cuando trabajamos esa ley lo que queríamos era que se entendiera, porque a veces las leyes tienen esa letra que es académica y que es muy linda, pero que por ahí el común no lo entendemos. Entonces nosotros queríamos una ley que tenga una letra que sea clara, concisa y que sea entendible para todos, todas y todes, para que la pudiésemos poner en práctica. Entonces, creo que es muy importante eso.
conocerte, empezar a tener conocimiento de las nuevas normativas, nuevas leyes que tenemos para poder implementarlas y empezar a llevar adelante ese trabajo. Y en ese marco está eso, está la ESI, está la ley Micaela, son herramientas sumamente importantes que nos han permitido poder avanzar más allá, que por ahí nos encontramos en un sistema como, yo digo que ahora estamos como en un pantano, ¿no es cierto? Medio como que estamos así, que en un terreno que está que te hundís, que salís para arriba, te volvés a va, estamos ahí, ¿no es cierto? Pero tenemos tablas para dónde agarrarnos, son estas herramientas. Vuelvo a decir, como dije antes, a mí me llevaban detenida, no podía hacer nada porque me doblaban los días de castigo, yo no tenía ninguna herramienta. Nosotras, a partir de leyes, tenemos herramientas con las cuales podemos debatir y podemos pararnos delante de la justicia y de la policía y ya no nos pueden dar el doble de días. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo mismo pasa con la ESI, lo mismo pasa con la ley Micaela. Si tenemos conocimiento de lo que dicen estas letras, para poder protegernos y poder proteger al otro, ¿no es cierto? Y darle la contención que se necesita. Están esas normativas, están estas herramientas que son necesarias que las conozcamos, vuelvo a decir, para eso, para proteger y que a los demás no les pase lo que generalmente nos ha pasado a cada uno de nosotros en diferentes maneras y en diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero calculo que todos los que estamos acá lo que buscamos es un halo de protección para todos aquellos que se acercan al ámbito educativo, ¿no es cierto? Que puedan transcurrir sus espacios con tranquilidad, que puedan relajarse, que puedan tener los derechos que les corresponden. Porque si no hay una gran deserción todavía dentro del ámbito educativo, y siempre hablo del ámbito, en este caso, de las identidades trans, porque es la población a la cual represento, pero también dentro de la educación sigue habiendo un marco bastante violento hacia las feminidades, ¿no es cierto? Entonces creo que es en este momento y en este contexto donde la violencia se está manifestando fuertemente nuevamente y a través de discursos habilitadores están como embalantonándose, es donde con más fuerza tenemos que empezar a trabajar sobre estos temas, ¿no es cierto? Es donde más inco tenemos que poner, visibilizar lo que es la ESI, la ley Micaela, las leyes que nos protegen y que nos dan derecho, porque vuelvo a decir, hay un sistema político en este momento en Argentina donde está habilitando a una violencia y a un retroceso de derechos que es increíble, ¿no es cierto? Por lo menos para mí, yo no pensé que iba a ser tan virulento, que fuesen tan descarado, ¿no es cierto? No me imaginé que pudiese ser así. Pensando en Macri, que quería hacer algo y vos le ponías la mano y se detenía, ¿no es cierto? No, acá vos ponés la mano en el cuerpo y no se detienen porque han venido por todo. Y en ese por todo, los derechos, lo primero que vienen, ¿no es cierto? Te quitan el derecho a poder manifestarse, el derecho de las mujeres a poder tener contención. No tenemos sistema en este momento. Acá en Córdoba, por lo menos, el polo de la mujer no está funcionando. No hay ningún sistema de contención para las compañeras que son víctimas de violencia. No hay nada, de nada, de nada, de nada. Y tenemos el polo de la mujer. Entonces creo que es sumamente eso, creo que lo que nos toca ahora vivir, Guada, con eso es eso justamente, ¿no es cierto? Hacer mucho hincapié en trabajar lo que estamos trabajando. La ESI es sumamente importante para eso, que nos da una herramienta sumamente poderosa y potente de implementación y de defensa, ¿no es cierto?, de conocimiento.
Sí, me encanta esto que planteas, ¿no? De las leyes como herramientas. Y en ese sentido, todo lo que te posibilita, pero todo lo que hay que elaborar para que efectivamente esa herramienta funcione y esa herramienta sirva en el logro del objetivo que tienen, ¿no? Esas normativas. O sea, como un poco hemos trabajado esto también en otros momentos en la Diplo, diciendo, bueno, las leyes por sí solas no garantizan. Son un piso espectacular, necesario y además una conquista que ha costado mucho lograr, escuchando tu propia historia, tus experiencias, digamos, no al pedo todo eso vivido y por suerte ha sido capitalizado y expresado en la militancia que ha logrado la identidad de género, la Micaela, la ESI y tantas otras cosas, ¿no? O el cupo laboral travesti trans. Pero bueno, claramente, sobre todo con lo del cupo, por ejemplo, sabemos que, bueno, que hace falta también mucho laburo en términos de la formación nuestra, en el estar informados y también en el accionar, ¿no? Accionar para que efectivamente esas leyes puedan visibilizarse y puedan concretarse, porque siempre decimos, o sea, lo que hay que hacer es trabajar en generar condiciones que hagan que lo que expresa la ley sea realidad, ¿no? Ahí Edgar levantó la mano, no sé si querés que escuchemos su pregunta y después había unos comentarios en el chat sobre la ley de identidad de género, ¿no? Que es una legislación pionera, nos trae Nancy a nivel mundial que reconoce el derecho de todas las personas a ser identificadas según su género autopercibido y que después agrega en el ámbito escolar, esta ley obliga a respetar el nombre y género autopercibido de estudiantes, docentes y personal educativo. Escuchamos a Edgar y después le volvemos a dar la palabra a Ivana. Buenos días. Le quería plantear, levanté la mano por ahí quizás apresuradamente, es una anécdota lo que quiero contar, una experiencia de clase respecto a lo que están conversando, pero preferiría que termine de desarrollar Ivana y después acoto algo adicional. ¿Puede ser? Sí, como quieras. Damián, porque me acordé que te tenemos que decir Damián. Sí, no pasa nada. No, bueno, no, yo lo único que quiero decir, si preguntan, porque creo que es sumamente importante que pregunten porque está bueno, es eso, sí, es eso, hay que conocer las leyes, vuelvo a decir, es sumamente, lamentablemente nosotras pensábamos que teniendo las leyes todo se acomodaba. Entendimos que no, que la ley está, es una herramienta hermosísima, la cual abrazo, protejo y cuido porque nos ha costado muchísimo y muchísima gente quedó en el camino. Bienvenido. Pero bueno, es como siempre digo, es una herramienta. Ahora, antes me quejaba porque tenía las manos vacías, no tenía con qué arar, yo lo hago así. Tenía tierra y no tenía arado, ahora tengo el arado. Bueno, tengo que empezar a conocer el arado porque es algo nuevo y con ese arado tengo que trabajar la tierra. Es otro trabajito que tengo que empezar a hacer. Bueno, bienvenido sea, porque yo jodí mucho para poder tener arado. Ahora me toca arar, conocer el arado, sembrar, bienvenido sea. Es un trabajo que como ciudadanos tenemos que hacer para que se puedan concretar, ¿no es cierto?, eso que nosotros decimos que son esas leyes conquistadas y que, bueno, es una responsabilidad nuestra que se lleven adelante, eso nada más. Te escuchamos, Damián. Se fue. Ahí estamos, ahora sí. Sí, yo quería comentarles, compartir dos actividades educativas que había planteado desde el 2022 sobre ESI. Yo soy profesor de física en secundaria, en las escuelas de Río Gallegos, y una, en línea con lo que venía comentando Ivana, es uno de mis criterios de evaluación es el respeto entre compañeros y hacia los docentes de la institución, y reflexionando sobre el concepto de respeto en base a esta legislación del cupo trans y a que en la escuela siempre convivimos con muchos compañeros que tienen una identidad trans, que son a veces auxiliares, docentes, directivos,
yo observaba que en las aulas, durante las primeras clases que empecé a conocer los espacios educativos, todavía existía un gran prejuicio, una burla picaresca, sutil, entre los chicos sobre esas identidades. Entonces, lo que planteé es un trabajo de reflexión obligatorio para la aprobación de la materia sobre una entrevista a Quimei Ramos, que era una maestra de La Plata, es una maestra de La Plata. Y bueno, la actividad era a partir de la actividad, a partir de la entrevista, perdón, que tenían que leer, debían responder algunas preguntas, como por ejemplo, menciono una: busquen información acerca de la ley de cupo trans, qué derechos establece, qué responsabilidades tiene el Estado, en qué año se sancionó, cuáles son los alcances y los obstáculos que hoy encuentra esta normativa. ¿Qué dice Quimei Ramos acerca de la noción de minoría? Investiguen acerca del concepto de identidad de género y las rupturas y nuevas miradas que propone. Bueno, más o menos, qué sensaciones y reflexiones tuvieron a partir de la lectura de la entrevista. Bueno, a partir de eso, de esa actividad, obtuve como respuestas muy variadas, como por ejemplo, en una nota en un cuaderno de comunicaciones de una madre que me decía que por cuestiones por motivaciones religiosas, porque su familia practicaba el credo evangélico, no podían, su hija no iba a hacer la actividad, no iba a presentar la actividad. Bueno, tuve el acompañamiento del equipo directivo, yo me dirigí a la vicerrectora, planteándole esta situación, y tuve una charla con la estudiante y con los alumnos en general sobre la importancia de la realización de la actividad, y que no tenía por objeto convencerlos sobre lo que les estaba planteando, sino era una tarea informativa, y que uno después, desde su credo, desde sus convicciones, uno puede compartir o no compartir esa información que uno brinda en la escuela. Son leyes que están escritas y nosotros estamos habilitados a trabajar sobre ese contenido. Bueno, desde ese lugar, la alumna terminó desarrollando la actividad y terminó acompañando una actividad de ESI también sobre un homenaje a Mileva Maric, que fue la ex esposa de Albert Einstein, y a partir de ese texto trabajamos también en las cuestiones de violencia simbólica que sufren las mujeres en la sociedad y en la ciencia. Y bueno, tuvo una aceptación. En el 2023 tuve un problema en una escuela técnica con esa actividad, respecto a que era de realización de la actividad de la entrevista a Quimei Ramos, y se me armó un problema importante porque unos padres, evidentemente, les hicieron la actividad al grupo, de una manera con mucha chicana, muy agresiva, relacionando, no sé, contando anécdotas de personas trans que trabajaban en el Banco Nación de acá de Río Gallegos, que supuestamente eran personas corruptas, eran personas que no cumplían sus funciones, que estaban ahí por acomodo político. Bueno, toda una cuestión. En el aula también hubo mucha resistencia a la aceptación de la actividad. Yo lo planteo esto en el departamento de orientación, y en el departamento de orientación me dijeron que el contexto, tanto escolar, ahí no tuve acompañamiento del equipo directivo, pero el contexto escolar y social no era el apropiado para trabajar ese tipo de contenido. Estábamos en contexto preelectoral, ¿no? Con todo la Libertad Avanza arrasando por todos lados. Bueno, muchos de los chicos que iban a la escuela participaban, militaban en la Libertad Avanza en ese momento. Estoy hablando de chicos de 16 años. Y bueno, tuve esa
ese obstáculo. Quería compartirlo porque viene en línea con lo que está comentando acá Ivana. Bueno, gracias, Damián. No, Acá hay un comentario también en el chat. La idea es que quiero preguntar si hay alguna otra intervención, comentario, pregunta para plantear y para volver la palabra a Ivana. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano o escribir en el chat. Natalia Fernández dice, tal como dice Ivana, es importante conocer las leyes para poder actuar desde lo más simple, defender una opinión. Esto me trae a la cabeza lo que ahora justamente estamos conociendo por medio de las noticias en relación a la chica famosa Lourdes de Bandana. Comentaba ayer su mamá que a partir de esa situación conoció una herramienta de defensa que existe y desconocía. Nadie estamos ajenos a estas situaciones y lamentablemente pasan muchas veces hasta que no la vivimos de cerca, no nos interiorizamos de estas leyes que nos respaldan como personas, fuera cual fuere nuestra elección, decisión. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pregunten, Ivana. pregunten, que ahí estamos. Sí. No, le quería decir a Damián sobre lo que venía hablando. Hay un gran problema dentro del sistema educativo con el tema de los talleres de ESI, la ley Micaela y demás. Nosotros acá, desde el área trans y travesti, llevamos junto con una organización civil, asociación civil, talleres a los cuales llamamos talleres de ciudadanía travesti trans, que son talleres que dan diferentes, reiterativos, talleristas, que son trans y travesti, y son diferentes módulos donde hay compañeros que hacen un módulo, ¿no es cierto?, con un recorrido histórico sobre la población trans y travesti, la lucha, el tema de los marcos, ¿no es cierto?, legales internacionales, cómo se conquistaron, bueno, todo ese teje. Después tenemos talleres de salud integral trans y travesti, talleres de hormonización, talleres de derecho, bueno, y demás. Nosotros con esos talleres tratamos de llevarlos a las escuelas, ¿no es cierto?, para informar. Hablamos sobre la ley de identidad de género y demás. Nosotros nos encontramos dentro de la educación, no en el nivel terciario, porque es diferente, pero en el ámbito secundario no se nos permite entrar. Es muy difícil poder entrar a una escuela secundaria a poder dar un taller, ya sea de ESI, de ley Micaela o de ciudadanía travesti trans, que yo generalmente los mecho junto con los talleres de la ley Micaela o la ESI, mecho los talleres de ciudadanía. No te permiten hablar. Raramente, y sobre todo son los grupos religiosos, sobre todo en colegios religiosos y donde hay grupos evangélicos. A mí lo que me llama atención, porque estos mismos colegios, estoy hablando de Córdoba, que a mí me han negado la palabra dentro de estas instituciones sobre leyes, ¿no es cierto?, y sobre normativas legales que hay. Si bien a mí me han prohibido y me han negado el acceso, sí han permitido continuamente, talleres sobre regulación de trabajo sexual, por ejemplo. Yo esto lo digo, a lo mejor mucha gente le puede caer mal, pero bueno, a mí me llama la atención. Cómo dentro de un espacio educativo no te permiten hablar sobre la defensa hacia las identidades y hacia las mujeres, porque es pernicioso, perjudicial para los hijos y demás, pero sí permiten un taller para hablar sobre la regularización de la prostitución como trabajo sexual. No sé. A mí me parece raro, qué sé yo, a mí. Simplemente digo eso. No es para deber, simplemente eso es lo que a mí me llama la atención, cómo dentro del marco educativo en general
algunas cosas son tabú y no se permite porque están mal, y otras cosas a las cuales nosotros no decimos que está mal, pero que simplemente queremos tener otras oportunidades, se las pone en relieve y se la deja explayar como si fuese algo natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje también que yo le estoy dando a los pibes? No sé, lo tiro por ahí porque es algo que a mí me viene mucho en la cabeza porque yo tengo esa discusión acá. En Córdoba y en muchas partes, ¿no es cierto? Donde no puedo entrar a una escuela a hablar sobre educación sexual integral, donde no puedo hablar sobre la ley de identidad de género, pero sí hay talleres sobre regularización de la prostitución como trabajo. Pero bueno, así estamos. Acá hay otra pregunta. Aprovechen y pregúntenle a Ivana. No tenemos mucho tiempo, así que sáquenle el jugo. Dice Melissa, tengo una consulta. Imagina que la temática se aborda a nivel mundial. Mi consulta es si hay algún país modelo, algún país que esté más avanzado en normativa legal o desde una perspectiva inclusiva social. Bueno, lamentablemente digo no porque quisiéramos países que estuviesen más allá de que se habla de Europa, y que todo, qué sé yo, el viejo mundo, que es todo muy amplio y demás, la Argentina somos modelo a nivel mundial sobre adquisiciones de derechos conquistados. No hay ningún otro país en el mundo, por más europeo, por más viejo, por más todo lo que vos quieras, que tenga los trabajos que tenemos nosotros, las normativas que tenemos nosotros. Nosotros somos muy mirados en el mundo sobre nuestro trabajo. Nuestra universidad, y en esto voy a ser media agrandada, pero nuestra universidad, nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, es muy reconocida. Estoy trabajando, esto lo digo porque estoy trabajando en un proyecto desde hace 2 años a nivel internacional, con varios países y con diferentes universidades, y bueno, y este trabajo es producto de lo que nosotros venimos haciendo en el ámbito universitario, y puedo asegurarles que se nos admira y siempre están buscando poder llevar adelante procesos parecidos o iguales a lo que nosotros hemos llevado, ¿no es cierto? Y que en esos lugares, más allá de toda la apertura que pueda haber, es muy difícil que lo puedan hacer. Entonces vuelvo a decir, no somos un país de avanzada, pero bueno, hay algo que siempre nos mantiene ahí, avanzamos un poquito. Yo siempre digo que por ahí estamos como en una cinta caminadora, ¿viste? Que parece que avanzás, y cuando menos te bajás, te das cuenta que está en el mismo lugar. Bueno, entonces yo digo así, es como que avanzamos y por ahí, ¿qué pasó? Pero no, tenemos que trabajar más porque la verdad que nosotros tenemos un potencial sumamente grande en nuestro país a todo nivel, y en leyes estamos mirados allá arriba. Así que tenemos que trabajar y profundizar ese trabajo que tantos compañeros llevaron adelante, y que hoy nosotros tenemos todas esas herramientas, y es nuestro deber y obligación fomentar que se las utilicen, ¿no es cierto? Gracias, Ivana. Mariana levantó la mano. Y después Hola, Ana. hola Ivana. Hola. Yo voy a hacer una pregunta capaz un poco no tan contexto educativo. Bueno, sí, en realidad sí, todo está relacionado. Hoy en día, bueno, tenemos mucha representación trans en las redes sociales, en los medios. Quería saber, digamos, porque muchas representaciones hablan esto del como que naturalizan este trabajo, el trabajo sexual, lo naturalizan, ¿no? Hoy en día, como que es algo natural, y bueno, muchas hablan desde su historia y otras hablan como desde también el desconocimiento, ¿no? Quería saber cómo te impacta a vos, siendo de la comunidad, todas estas representaciones que hay trans
digamos, que están diariamente y que los adolescentes también consumen o consumimos nosotros. Por ejemplo, todas estas personas, no me sale ahora el nombre, bueno, La Cuerpo, viste que son como por ahí más de las redes sociales. La Coqueta creo que ahora es como que lo consumen mucho los adolescentes. Quiero saber qué impacto tienen en la comunidad, si aportan, no aportan, eso quería preguntar. Aportan lo mismo que aportan los otros adolescentes a la adolescencia común y corriente, por así decirte. Cuando vos decís son muchos, no son muchos dentro de nuestra comunidad, son 2 o 3 que tienen una visibilidad de las redes y que no me sale el nombre, cómo se llaman estos chicos, que youtubers son. Los influencers, que se llaman ahora. Son influencers del momento, pero no son modelos a seguir dentro de nuestra comunidad. Esto te lo digo porque vuelvo a decirte, son 2 o 3 nada más. Eso, las personas que por ahí aparecen en las redes o en la televisión no son referentes ni representantes de una comunidad, son parte, ¿no es cierto?, de una población, pero no son los representantes. Eso también tenemos que tener en cuenta. Decir que no todas las travestis, porque aparece una travesti que es así, todas son iguales y piensan iguales. Esta es la referente de las trabas, no. Pero vuelvo a decirte, no son modelos de nada, algunos los toman o no, para nosotros son influencers que hacen humor, nosotros tomamos de ese lado, y bueno, y con el tema de esto de que habilitan a la prostitución, yo te comento, yo no hablo de la prostitución como algo contra natura, como algo malo. Yo he sido prostituta, yo he estado parada 30 años en una esquina. Yo no aborrezco la prostitución, quiero que se quede bien en claro, yo no soy abolicionista, yo soy garantista. Lo que yo quiero garantizar es que podamos elegir libremente el ejercicio de la prostitución. Es muy diferente a que se nos someta solamente a poder ejercer para poder sobrevivir la prostitución como único medio de vida. Quiero que quede bien en claro, ¿no es cierto? Después, que hay grupos de personas, obviamente, que acompañan, y me parece en el reclamo de un derecho, que es el derecho, ¿no es cierto?, a que una profesión se transforme en un trabajo, en un derecho, me parece bárbaro. En el caso de la población trans y travesti, nosotros pedimos primero tener el mismo derecho que tienen todos, todas y todes, y después, cuando tengamos el mismo derecho, ahí vamos a poder elegir si queremos ser prostituta o no, ¿no es cierto? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Pues también quiero que no quede como un tabú el tema de la prostitución. No hablo de la prostitución como algo malo, sino una herramienta más del sistema patriarcal que somete a la población trans y travesti a un sistema que no nos deja ser ciudadanos como todos los demás, ¿no es cierto? Bueno, hay 4 manos levantadas. Si te parece, Ivana, hacemos la ronda de consultas, porque a lo mejor puede haber preguntas que se crucen, y después te damos nuevamente la palabra a vos. Nati. Bueno, ahora trato de ser bien cortito. Viste que el tiempo siempre nos queda corto con Ivana, porque es un placer escucharte, Ivana, siempre. Mirá que te venimos escuchando hace varios años en estos espacios de la Diplo y siempre aprendemos un montón. Yo había 2 cosas. Una, comentar, bueno, esto de lo que está pasando en Córdoba en relación al segundo Congreso Nacional de Niñez y Adolescencias Trans, que es un espacio que impulsa la Casita Trans, que es también un espacio formado por niñeces, adolescencias y familias que acompañan en Córdoba, y que se hizo el año pasado, se está organizando para que se dé el 17 de noviembre de este año, y ha habido una enorme ofensiva de sectores intentando que este congreso no se realice. Y más allá de que ya los veníamos charlando, del tremendo accionar en términos represivos, de censura, de descalificación de estos sectores hacia
un espacio que lo que está pretendiendo es justamente abrir espacios para pensar la escuela, la salud, las niñeces, las adolescencias trans y travestis. Más quería hacer hincapié en el enorme abrazo que se ha desplegado desde un montón de espacios para garantizar que ese congreso, que hubo una situación similar en Tucumán hace unas semanas y lo tuvieron que cancelar, digo, el enorme gesto de muchísimos espacios, empezando por nuestra universidad y facultad, como mencionaba Ivana, pero también sindicatos docentes, también organizaciones de todo tipo que se han hecho presentes para manifestar el apoyo, y me parece que eso en un contexto en el cual nos está costando tanto defender nuestros derechos conquistados por nuestros movimientos y por nuestras luchas históricas, también es importante que visibilicemos esos otros gestos, esos gestos de abrazo, de sostenimiento y de poner el cuerpo frente a estas ofensivas, ¿no? Creo que lo quería contar para que estén atentas y atentes también a lo que esté pasando con ese congreso. De hecho, están ahí, si lo buscan, la casita trans, pueden encontrar la información y acercar también sus apoyos y sus mensajes a que este espacio se dé. Y por otro lado, y esto sí es una pregunta, Ivana, nosotros empezamos el primer encuentro, creo que fue con un texto que se llama Gestos, y que habla de aquellas cosas que suceden en el aula que también son un abrazo, que así como la educación y la escuela puede ser una expulsiva y puede dejar heridas tremendas y daños, como decía Eduardo en la conversación, pueden generarse daños muy perecederos que realmente se convierten en cicatrices, también creo que puede haber gestos que abracen y que habiliten esos otros cuerpos, subjetividades, como vos decías, Iva, dentro de las escuelas. Y era un poco preguntarte por ahí, nosotros muchos de quienes estamos acá, estamos en las aulas, convivimos con pibas, pibis que están, bueno, desplegando su sexualidad, su corporalidad, indagando, bueno, nada, pide un montón, pero ¿cuáles son esos gestos? ¿Cómo podemos posicionarnos desde las aulas para imaginar esos espacios que habiliten esas niñeces y adolescencias también? Esa era la pregunta. Gracias, Nati. ¿Alcira? Estás muteada, Alcira. No sé si es que estás queriendo habilitar tu micrófono. Sí, quería habilitar y no podía. Ahí está. Bueno, buenos días. Yo quería consultar sobre un tema de que por ahí por mi desconocimiento, porque yo es la primera vez que me anoto en un taller de ESI, pero cuando habla, por ejemplo, de tener todos los derechos, por ahí, es decir, desde mi comprensión por ahí no lo entiendo, pero qué sé yo, me parece que todos tienen derecho, por ejemplo, qué sé yo, querés estudiar, podés estudiar abogacía, podés estudiar medicina, podés trabajar en la prostitución, podés limpiar una casa, podés trabajar en una oficina, o qué sé yo. Por ahí mi entendimiento está un poco limitado, porque como no lo he vivido, no tengo el conocimiento para saber de qué manera como que los prejuzgan, ¿no? Porque yo desde mi entendimiento, es decir, todos somos personas, todos tenemos derechos y todos podemos hacer lo que queremos y los demás tienen que limitarse a respetar nada más. Gracias, Alcira. Alexandro. ¿Cómo está? La verdad que la primera vez que estoy en una diplo así, que la verdad que me está sorprendiendo para bien. Primero quería acotar lo que decía Ivana. Buen día, un gusto, Ivana. La prostitución, soy profe de historia y de psicología, profe de secundario, y acoto que la prostitución es una de las profesiones más antiguas de la sociedad humana. O sea, no entiendo, o se entiende en sí por qué se ha demonizado tanto, pero si vamos a la realidad misma, es una de las profesiones que sale en la Biblia. Comencemos desde ahí, si vamos a lo que es puramente la religión. Y segundo, yo tuve un caso en una jornada en donde un profesor pregunta si cómo debíamos identificarla a las personas que se identifican con otro sexo. Y mi
respuesta instantánea fue por su nombre, o sea, es su nombre, porque este profesor lo que dice si podíamos poner un distintivo, y les juro que me fui a la Alemania nazi en donde le ponían la estrella de Belén a los judíos, o sea, me ha parecido mucho montón, diríamos, en el norte, esa acotación, quizá fue agresiva, pasiva o pasiva-agresiva, como se dice, pero para mí fue un montón que un docente diga que pongamos un distintivo a las personas que se identifican con otro sexo, que no es el con el que han nacido, es un montón. Eso es todo. Muchas gracias. Queda Alexandro, queda Gabriela. Y le damos la palabra a Ivana y vamos a tener que cerrar ahí con tus reflexiones finales, Ivana, a partir de estos aportes, porque tenemos trabajo que hacer en el resto de la mañana. Sí, Muy buenos Gabriela. días, muy buenos días a Buen todos, día. bueno, gusto con la profe Ivana, ¿no? Y yo creo que es lo que más rico desde la construcción, no es desde el aprendizaje, obviamente que uno lo va absorbiendo y se va empapando, ¿no es cierto? Como ella lo mencionaba, eh, es a través de la experiencia que ella vivió en las distintas etapas de nuestra historia, ¿no es cierto? Para conseguir hoy tantos derechos, ¿no es cierto? Tantos derechos que a la vez uno en el tiempo y de acuerdo a las políticas que se encuentran de Estado, eh, van siendo a veces más flexibles o a veces tratan de boicotear lo que ya está, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que ella hablaba también con respecto al tema esto de la prostitución, y como decía recién igualmente el colega, el profe de historia, ¿no es cierto? Si bien lo dice en la Biblia, es una profesión, pero ¿por qué, digamos, a veces la gente tiene que llegar a esa instancia de como una opción laboral? Cuando el derecho, en sí, si hablamos del derecho, podría elegir el derecho a elegir la profesión que quisiera, no limitar, decir, bueno, no encontré otra y lo que me pareció más fácil fue agarrarla por acá porque fue lo que no, lo que no me exigía tanto, por decirlo, o lo que se me permitió hacer en ese momento, y no, digamos, realmente desde el derecho como ser humano, ¿no? Sobre todo, desde ser humano, de decir, bueno, yo tengo derecho, quiero ser diseñador, quiero ser diseñadora, quiero ser coafer, quiero ser, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene que ver por ese lado también, ¿no? Y esto también, de lo que hablaba una colega también con respecto al tema del primer mundo. No se trata del primer mundo, a veces el primer mundo que dicen por la tecnología, o si a veces decimos, bueno, Estados Unidos, Europa, ¿no? A veces cómo están, y como decía la profe Ivana también, cómo está la mirada a veces más flexible en Argentina, y que tiene que ver con todo un trabajo que se vino haciendo, ¿no es cierto? por, por personas como ella, en el sentido con esa convicción segura y de fortaleza, y por más que trataran de boicotear, porque seguramente no fue todo color, como dicen, de rosa, ¿no? De sostener para conseguir justamente la igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que en primer mundo tiene que ver con la apertura de la diversidad, no solamente porque decimos en tecnología, porque manejan, no sé, o quieren ser la primera potencia en el mundo, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto, con la parte humana, con la esencia. Eso, eso. Así que bueno, muchísimas gracias, y me encanta poder sentirla a la profe Ivana, porque ella habla todo de la experiencia, y me encanta realmente porque es amorosa. Gracias, Gracias. Gaby. Bueno, Ivana, te damos la palabra y tus últimas reflexiones. Nos quedaríamos toda la mañana, pero es importante ir a los grupos y hacer la tarea también. Gracias por lo de profe, pero no soy profe, pero gracias. ¿Qué le iba a decir? No, pensaba en esto de que primero con lo de Alcira, que decía, sí, obviamente que todos tenemos el derecho a poder elegir, ¿no es cierto? El derecho está. El tema que yo le pregunto a Alcira, no sé dónde trabaja usted, ¿cuántos compañeros trabajadores tiene usted? Conoce que son trans y travesti. ¿Qué lugares ocupan? Yo trabajo en un secundario nocturno, no
no tengo conocimiento. Es Sí. decir, ¿Usted ve barrendero en su ciudad, algún barrendero travesti, alguna barrendera travesti, en algún supermercado, en algún banco? ¿Ve personas trabajando en algunas fábricas que sean trans y travesti? No, no sé, sí, en algunos momentos sí he visto, pero como que yo no sé, no. Para mí es una persona, es decir, no discrimino. Sí, Igual no hay sí, tanto, porque obviamente. para mí yo entiendo que son personas y yo no puedo mirar a una persona y decir, este es travesti. ¿Por qué? Porque se pinta las uñas, porque se pintan los ojos. No, es decir, es una persona y si elige pintarse las uñas, no le doy un rótulo de travesti. Pero tengo una alumna, o tenía, porque ya no va más, y la alumna se quería llamar, ella no quería, ella estaba haciendo quería hacer el trámite de cambio de identidad de género, y bueno, su nombre lo cambió, ¿no? Y en la escuela no me dejaron ponerle el nombre que ella se había puesto, ¿no? Pongámosles Pedro, se puso Pedro, y no porque ella no tenía el trámite hecho con el DNI. Entonces Bueno, pero tuve que ahí mediar para que le hay pongan el apellido, es decir, aunque sea que me dejen ponerle el apellido para no ofenderlo, de ponerle un nombre de mujer. Entonces me permitieron eso, pero la alumna... Ahí hay un montón de, mira, Alcira, tenemos que terminar con esto, pero hay un montón de cosas que hay que corregir. Primero que nada, saber cómo hay que inscribir a las compañeras o compañeros, por más que no tengan un cambio registral, y por más que la autoridad del colegio no quiera, porque hay leyes que se deben respetar. Por eso tenemos que tener conocimiento de las leyes. El segundo que tenemos que corregir también es que si la compañera quiere tener nombre de mujer, tenemos que tratarla de mujer, dejar de decirle por qué él quería llamarse ella, pero él... Entonces, claro, ese es el trabajito que también tenemos que hacer nosotros, de cómo nos referimos hacia los demás y de qué manera, y por eso vuelvo a decir que tenemos que conocer las leyes, porque en las leyes está escrito cómo debemos proceder ante, en este caso, la inscripción de un compañero, una compañera, un compañero, en este caso en un registro educativo. Pero es eso, pero es muy amplio el tema, Alcira, pero... Es una cuestión de construcción, como vos decís, y vuelvo a decir que es necesario que conozcamos las leyes para poder llevar adelante una implementación, como vos decís, con respeto, porque eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Respeto, nada más. No me acuerdo cuál era la otra, sin que seguimos. Perdón. Bueno, había una mano, Nati, te había preguntado de los gestos que bueno, que alojan, ¿no? La potencia que puede tener la escuela. Yo creo que el mejor gesto que los compañeros buscamos siempre en los espacios es la escucha. Que nos escuchen, miren. Todos tenemos mucho, aparte de estar educando, de impartir conocimiento y los problemas que tenemos en nuestra vida y demás, andamos siempre así, ¿no es cierto? Mirando siempre para adelante. Quitémonos eso, empecemos a mirar un poquito a los costados, porque hay un montón de gente que está necesitada, esperando que las veamos. Y estamos tan cosas que por ahí pasamos mirando siempre para adelante. No, parémonos un poquito, miremos para los costados, prestemos atención, visualicemos y escuchemos, porque ese es el mejor gesto, el escuchar es el mejor gesto y te puedo asegurar que hace muy bien al alma cuando un compañero, una compañera, un compañere es escuchado, sobre todo por aquellos a los cuales nosotros los tenemos allá como que son los que nos van a dar el conocimiento e impartir ese conocimiento para la vida, ¿no es cierto? Así que eso, escuchar, creo es el abrazo más grande que nosotras, porque nunca nos han escuchado, siempre nos han dado vuelta a la cara, siempre hemos tenido que gritar para que se nos preste atención.
y eso es lo que queremos dejar de hacer y ese es el trabajo. Queremos llevar una vida armoniosa, con derechos, con todo. Queremos ser escuchados, queremos que nuestras voces sean escuchadas y eso. Queremos ser parte de esta sociedad que venimos construyendo, le guste a quien le guste, pese a todo, entre todos. Y lo que queremos es eso, una sociedad con una vida que sea vivible para todos, todas y todes, y que sea una vida donde podamos vivir con todas nuestras diferencias, pero que con todas esas diferencias nos podamos sentar y podemos utilizar el lenguaje para construir esa vida que todos nos merecemos con respeto. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana. Ahí a Melissa le damos un minutito más y ya cerramos. Buenos días. Yo había dejado una pregunta en el chat respecto de la estadística. ¿Se conoce? Perdón, entonces se me ha pasado a mí. Para la normativa, ¿se trabaja o se conoce alguna estadística poblacional en relación a la población travesti trans, Melissa? ¿O a qué te refieres? Claro, sí, porque sí. Me imagino que como en Argentina somos uno de los países modelos, imagino que hay alguna estadística oficial. No. ¿Sobre población trans y travesti dentro del ámbito educativo? No, poblacional, preguntaba. En general. No, hay lo que a nivel nacional, a nivel de Estado, no hay ningún tipo de política. Los que hay son relevamientos llevados adelante por diferentes organizaciones, ¿no es cierto?, de diferentes puntos del país que hacen relevamientos poblacionales, ya sea de su provincia, de su espacio, o hace poco del CONICET, el año pasado, si no me equivoco, se llevó adelante un relevamiento a nivel nacional LGTB, pero son datos de trabajo que venimos nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad, tenemos, que es un dato a nivel nacional, el primer relevamiento de personas trans y travesti dentro del ámbito educativo en la UNC. Pero es un trabajo propio de nuestra área, de nuestra facultad, con acompañamiento de otras áreas y demás. Pero no hay una política a nivel nacional, Melissa. Pero sería muy necesario, lo venimos planteando. Perdón, pensaba que como en los censos de población hay un apartado que dice género, femenino, masculino, otro, pensé que con eso arrojaba algún dato importante para saber la cantidad poblacional, digamos. Sí, no, nosotros sobre ese censo es un censo que si bien estamos contentos porque se pusieron esas siglas, ¿no es cierto?, pero también estamos descontentos porque hay acciones que han dejado de lado poder tener ese número macro, ¿no es cierto?, que necesitamos. Nosotros necesitamos que el Estado lleve adelante un censo poblacional. Está bien LGTBIQ+, pero que sea más específico, porque si vuelvo a decirte, estamos contentos porque estamos dentro del censo por primera vez, pero no como corresponden porque quedan datos por fuera, que es lo que necesitaran. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esto es parte de los pendientes, ¿no? Poder contar con información actualizada, precisa. Pero bueno, el mensaje que nos dejas y esto del gesto de la escucha y de alojar las diferencias nos queda resonando. Ivana, muchas gracias. Yo sí creo que sos maestra, una gran maestra, y además que te tengamos en la Diplo tiene que ver también con nuestro posicionamiento y apuesta a que las voces de los colectivos estén desde los colectivos, que podamos tener nosotros esta experiencia de conversar, ¿no? Y conocer, como decía ahí Gaby, desde la primera persona, desde lo vivido, y ahí va entonces nuestro reconocimiento y enorme agradecimiento porque nos enseñas mucho más que los libros, porque hay veces que estas cosas, como vos misma decían, no están presentes, ¿no? En las propuestas de formación docente, así que bueno, muchas gracias.
Vamos a detener la grabación ahora. Les vamos a pedir que vayan a sus aulas, a sus grupos con sus tutores. El grupo del Rodri viene conmigo porque Rodrigo está trabajando en otra cosa, así que no se olviden. Y bueno, vamos a seguir seguramente conversando y reflexionando sobre todo lo que nos has dejado, Ivana. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas. Yo siempre estoy sumamente orgullosa de la invitación a la Diplo. Así que muchísimas gracias, siempre lo digo. A todos los demás, muchísimas gracias por estar, por el respeto, por la escucha. Y en sus espacios hay personas trans y travestis. Invítenlas, hablen con esas personas, invítenlas a que hablen y que desarrollen, no desde la lástima ni desde el estigma, sino para que cuenten en primera persona y puedan construir también con ellas y que ellas también puedan sentirse útiles, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ser partícipe para poder ser nuevamente uno de esos ladrillitos que sostienen esta democracia tan importante que tenemos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Ivana. Bueno, nos vemos en las aulas.